No me quites la ropa, susurró la viuda Apache, y la respuesta del ranchero lo cambió todo. La viuda Apache caminaba lentamente por el sendero polvoriento que llevaba a su cabaña. El sol estaba cayendo y pintaba el cielo con tonos naranjas y rojizos, y el viento traía consigo un olor a tierra seca y pasto. Cada paso que daba hacía crujir las hojas secas bajo sus botas. La vida para ella nunca había sido fácil, y desde que había perdido a su esposo, todo había cambiado. Ahora, cada día era una mezcla de soledad y rutina: levantarse temprano, cuidar de su pequeño terreno, recolectar agua del río y atender a los animales que aún quedaban con ella. Ella sabía que la gente del pueblo la miraba con curiosidad, algunos con respeto y otros con recelo. Había aprendido a no confiar fácilmente, a protegerse y a mantener su espacio. Su mirada era fuerte, pero también guardaba tristeza. En sus ojos se podía leer el recuerdo de quien había amado y perdido, y de los días felices que parecían tan lejanos ahora. Esa tarde, mientras caminaba con un cesto lleno de verduras recién recogidas, notó que alguien la observaba desde la distancia. Al principio pensó que eran simples curiosos del pueblo, pero luego vio que era un hombre, un ranchero nuevo que había llegado hacía poco. Él parecía tranquilo, pero había algo en su manera de mirarla que le hizo apretar un poco más el cesto contra su pecho. No quería problemas, no quería que nadie invadiera su mundo, su pequeño refugio que había construido con tanto esfuerzo. El ranchero dio un paso hacia ella, levantando la mano en señal de saludo. Su voz era calmada cuando dijo: «Hola, ¿necesitas ayuda con eso?». La viuda Apache no estaba acostumbrada a recibir ayuda de extraños. Miró el cesto que llevaba y luego al hombre, midiendo sus palabras y sus intenciones. Por un instante, el silencio se volvió pesado entre los dos, y el viento pareció detenerse para escucharlos. Ella habló en un susurro, con firmeza: «No me quites la ropa». La frase salió de sus labios casi sin darse cuenta, una advertencia que no era literal, sino una barrera. Era su manera de decir que no toleraría que nadie invadiera su espacio ni la pusiera en una situación vulnerable. El ranchero frunció el ceño, sorprendido, pero no reaccionó de manera agresiva. Mantuvo su distancia, levantando las manos para mostrar que no tenía malas intenciones. El silencio volvió, pero esta vez cargado de curiosidad. El hombre parecía genuinamente interesado en ayudar, y su calma le hizo sentir que quizá no todos los forasteros eran una amenaza. Sin embargo, la viuda Apache no podía dejar de mirar sus movimientos con cautela. Cada gesto, cada palabra, era evaluado con cuidado. Ella sabía lo que era confiar demasiado pronto y cómo eso podía traer problemas. Mientras caminaban unos pasos lado a lado, el ranchero comenzó a hablar sobre sí mismo. Contó que había llegado al pueblo buscando un nuevo comienzo, dejando atrás una vida llena de dificultades. Hablaba de manera sencilla, sin adornos, pero con sinceridad. La viuda, al principio escéptica, empezó a escuchar con atención. Su curiosidad creció mientras él relataba cómo había perdido gran parte de su ganado en una sequía y cómo había tenido que reconstruir su vida desde cero. Ella comenzó a notar algo diferente en él: no había burla, ni juicio, ni prisa. Solo palabras honestas que, de alguna manera, se conectaban con su propio dolor y esfuerzo. Su corazón, acostumbrado a la desconfianza, empezó a relajarse lentamente. No era fácil para ella abrirse, pero había algo en la manera de hablar del ranchero que le daba una sensación de seguridad que no había sentido en años. Mientras avanzaban por el sendero, los sonidos del entorno se mezclaban con su conversación: el canto lejano de un pájaro, el crujido de la madera seca bajo sus pies y el murmullo del viento entre los árboles. Cada detalle parecía más vivo, más intenso, y ella empezó a notar la belleza de ese momento, a pesar de la tensión inicial. La naturaleza misma parecía observarlos, como si entendiera la importancia de lo que estaba ocurriendo entre ellos. En un momento, la viuda Apache decidió hacer una pausa. Se detuvo frente a un pequeño arroyo que cruzaba el sendero y apoyó el cesto en una roca.
Miró al ranchero y, por primera vez, dejó que una sonrisa tímida apareciera en su rostro. Él respondió con otra sonrisa, sencilla, sin exageraciones, y eso le dio una sensación de alivio. Por un instante, los problemas del mundo exterior parecieron desaparecer, y solo quedaron ellos dos y la conexión que estaba empezando a formarse. El ranchero, notando su relajación, comentó con suavidad: «Parece que este lugar tiene historias que contar. Quizá podamos aprender algo el uno del otro». La viuda Apache lo miró, sorprendida por la profundidad de su comentario. No esperaba que un extraño pudiera comprender la importancia de la historia y la vida de alguien más, y menos aún con tanta sensibilidad. Esa tarde se convirtió en un momento que ambos recordarían. No hubo acciones dramáticas ni cambios repentinos, solo un intercambio de miradas, palabras y silencios que decían más de lo que podían expresar con frases simples. La viuda Apache, por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba completamente sola, que había alguien dispuesto a respetar su espacio y escuchar su historia sin apresurarse. Cuando finalmente continuaron su camino hacia la cabaña, el cielo ya estaba cubierto de tonos oscuros y estrellas tímidas comenzaban a brillar. La viuda Apache cargaba su cesto con menos tensión, y el ranchero caminaba a su lado, manteniendo una distancia respetuosa pero cercana. Había surgido un entendimiento silencioso, una confianza inicial que podía crecer con el tiempo. La sensación de desconfianza inicial se transformó en una especie de curiosidad compartida. Ella no sabía aún cómo terminaría esta relación incipiente, pero algo dentro de ella le decía que la vida podía sorprenderla de maneras inesperadas. Cada paso que daban juntos fortalecía un vínculo que no necesitaba ser definido en ese momento, solo reconocido y respetado. Al llegar a la cabaña, la viuda Apache se detuvo frente a la puerta, observando la estructura sencilla que había construido con sus propias manos. Sintió un orgullo silencioso por todo lo que había logrado sola, pero también una sensación nueva, la posibilidad de compañía sin miedo, de compartir un poco de su mundo con alguien más, sin perder su independencia ni su fuerza. El ranchero, notando la mirada en sus ojos, simplemente asintió con comprensión y respeto. No intentó invadir su espacio, no ofreció palabras vacías ni gestos exagerados. Solo estaba allí, dispuesto a caminar un tramo de camino con ella, y eso fue suficiente para marcar el inicio de algo diferente. Esa noche, mientras la viuda Apache cerraba la puerta de su cabaña, se permitió un suspiro profundo. Había aprendido a esperar lo inesperado, y a veces, la sorpresa más significativa no venía con dramas o conflictos, sino con un simple gesto de respeto y atención. Esa tarde quedaría en su memoria como el día en que un malentendido inicial podría haber sido un problema, pero se convirtió en un primer paso hacia algo que ni ella misma podía imaginar completamente. La tarde había dejado paso a un crepúsculo tibio y el aire estaba más fresco que antes. La viuda Apache aún caminaba con cautela, recordando la mirada del ranchero mientras sus palabras resonaban en su mente. «No me quites la ropa». No eran simplemente palabras, era una barrera, un aviso, un reflejo de toda la desconfianza que había acumulado durante los años de soledad y pérdida. Cada encuentro con un extraño le recordaba que el mundo podía ser impredecible y, a veces, cruel. El ranchero, por su parte, avanzaba a un paso tranquilo, consciente de la distancia que debía mantener. Su voz había sido calmada, pero aún sentía el peso de las palabras de la mujer. Sabía que no podía apresurarla ni interpretar el susurro de manera literal, porque no era una amenaza, sino una advertencia de protección. Había aprendido en su vida que la paciencia podía abrir caminos donde la fuerza solo cerraba puertas. Mientras caminaban por un tramo de sendero bordeado por arbustos y pequeños árboles, un silencio incómodo se instaló entre ellos. La viuda Apache mantenía la mirada al frente, vigilante, pero su respiración comenzó a relajarse ligeramente. Había algo en el modo de caminar del ranchero que no parecía apresurado ni invasivo. Sus pasos eran firmes pero medidos, y eso le transmitía seguridad, aunque aún no estaba lista para bajar completamente su guardia.
El ranchero rompió el silencio con una pregunta sencilla: ¿hace mucho tiempo que vives aquí sola? Su voz era tranquila, sin curiosidad excesiva ni intención de entrometerse, solo un intento de iniciar un diálogo que no invadiera. La viuda Apache lo miró de reojo, evaluando si podía confiar en él, y finalmente respondió, con un tono neutral: hace años, desde que mi esposo murió. No añadió más detalles. Era suficiente para él saber que la vida le había enseñado a valerse por sí misma. Él asintió con suavidad, sin presión, y continuaron caminando. Cada paso parecía prolongar el suspenso, como si el camino entre ellos no solo fuera físico sino también emocional. La viuda sentía una mezcla de curiosidad y cautela, no sabía si podía permitir que un extraño entrara, aunque fuera solo un poco, en su mundo. De repente, el ranchero hizo un gesto para señalar el cesto que ella cargaba. «Puedo ayudarte con eso si quieres. No quiero molestar, solo quiero ser útil». La viuda Apache sintió una tensión interna. Sus músculos se tensaron, y sus manos se aferraron más al cesto. Las palabras eran amables, pero su experiencia le decía que la amabilidad no siempre era lo que parecía. Por un momento, estuvo a punto de alejarse y continuar sola, como siempre había hecho. Pero algo en la mirada del hombre la hizo detenerse. No había intención de apresurarla ni de burlarse. Su expresión era sincera, y eso comenzó a abrir una pequeña ventana de confianza. Sin embargo, no podía olvidarse de su advertencia inicial. «No me quites la ropa», susurró nuevamente, esta vez más firme, como un recordatorio de su límite. El ranchero se detuvo y levantó las manos, mostrando respeto. «Lo entiendo. No voy a acercarme más de lo que quieras». Su tono era suave, y había una claridad en sus palabras que parecía atravesar la barrera de desconfianza. La viuda Apache lo estudió en silencio, notando que no había presión ni impaciencia en su actitud. Era raro encontrar a alguien así, y esa rareza despertó una curiosidad que no había sentido en mucho tiempo. Continuaron caminando, ahora con una distancia prudente entre ellos. El crepúsculo había oscurecido el sendero, y los sonidos de la noche comenzaban a aparecer: grillos, el murmullo del viento entre los árboles y el crujido de la tierra seca bajo sus botas. Cada ruido parecía amplificar la tensión del momento, pero también hacía que cada palabra y cada gesto cobrara más significado. El ranchero decidió compartir un poco de su historia, sin insistir ni forzar la conversación. Habló de los desafíos que había enfrentado en su vida, la pérdida de animales, la necesidad de mudarse varias veces, y la búsqueda constante de un lugar donde pudiera empezar de nuevo. Sus palabras eran simples, pero cargadas de honestidad. La viuda Apache, al escucharlo, comenzó a notar paralelos con su propia vida. Cada desafío que él contaba le recordaba sus propias luchas, y eso generó un vínculo silencioso entre ellos. A medida que la conversación avanzaba, la viuda Apache empezó a relajar sus hombros. La tensión inicial no desapareció por completo, pero su respiración era menos rápida, y su mirada menos desconfiada. Cada frase del ranchero estaba medida, sin exageraciones, y eso la hacía sentirse segura de que no había malas intenciones detrás de sus palabras. En un momento, él señaló un árbol cercano y dijo: «Mi abuelo solía decir que cada árbol tiene su propia historia, y que quienes saben escuchar pueden aprender mucho de ellos». La viuda Apache sonrió por primera vez de manera genuina. Era un comentario sencillo, pero tenía un sentido profundo. Ella, que había aprendido a leer la naturaleza y a respetar cada ser vivo a su alrededor, sintió que él, de alguna manera, podía comprender su mundo. El camino continuaba serpenteando entre arbustos y rocas, y cada paso parecía acercarlos no solo físicamente sino también emocionalmente. Aunque ella mantenía la distancia física, en su mente comenzó a preguntarse cómo alguien podía ser tan respetuoso con sus límites. Era una sensación que no estaba acostumbrada a experimentar. El ranchero, notando que la conversación comenzaba a fluir, no quiso apresurar nada. Sabía que la paciencia era clave. Cada pregunta era cuidadosamente formulada,
cada comentario era respetuoso, y nunca cruzaba la línea de lo personal sin permiso. Esto hizo que la viuda Apache, que durante años había vivido con desconfianza, empezara a considerar la posibilidad de que no todos los extraños eran una amenaza. Al llegar a un pequeño claro cerca de un arroyo, la viuda Apache se detuvo para descansar. Apoyó el cesto sobre una roca y miró el reflejo del cielo en el agua. El ranchero se quedó a cierta distancia, sin invadir su espacio, observando con respeto. La quietud del lugar y la manera calmada del hombre hicieron que por un momento la tensión de la tarde desapareciera. Ella respiró profundamente y, sin mirarlo directamente, dijo: «Mi vida no ha sido fácil. Perder a mi esposo cambió todo para mí». Su voz era suave, pero cargada de emoción. El ranchero asintió, mostrando comprensión. No intentó consolarla con frases vacías ni ofrecer soluciones rápidas. Simplemente escuchó, y eso fue suficiente. La viuda Apache, al notar que no había juicios ni prisas, sintió una sensación de alivio que no había sentido en años. El silencio que siguió fue cómodo. No había necesidad de llenar cada espacio con palabras. Cada uno estaba presente, consciente del otro, y eso creó un tipo de conexión que no necesitaba explicaciones. La viuda Apache se dio cuenta de que, aunque no podía bajar completamente sus defensas, podía permitir que alguien estuviera cerca sin ponerla en peligro. Cuando finalmente retomaron el camino hacia su cabaña, la noche había cubierto el cielo con un manto oscuro y las estrellas comenzaban a brillar tímidamente. La viuda Apache caminaba con un paso más relajado, y el ranchero ajustaba su distancia para mantenerla cómoda. Había una sensación silenciosa de respeto y entendimiento que hacía que cada paso compartido tuviera un significado mayor que el simple desplazamiento físico. Antes de llegar a la cabaña, la viuda Apache se permitió mirar al ranchero directamente. Sus ojos expresaban una mezcla de cautela y curiosidad. Él respondió con una leve sonrisa, sin palabras, mostrando que entendía sus límites. La noche los rodeaba, y en ese ambiente tranquilo y natural, algo había cambiado. Lo que comenzó como un malentendido se estaba transformando en un primer paso hacia la confianza. Esa noche, mientras cerraba la puerta de su cabaña, la viuda Apache reflexionó sobre lo ocurrido. Había aprendido algo importante: no todos los extraños buscaban hacerle daño. Algunos podían acercarse con respeto, paciencia y sinceridad. La frase «no me quites la ropa» ya no solo era un aviso, era un recordatorio de sus propios límites y de la necesidad de protegerse, pero también de la posibilidad de permitir que alguien digno de confianza se acercara. El crepúsculo se había convertido en noche plena, y el murmullo del arroyo y los sonidos de los animales nocturnos llenaban el aire. La viuda Apache sintió una mezcla de alivio y curiosidad. La tarde había comenzado con tensión y advertencias, pero terminaba con la sensación de que algo inesperado y positivo podía surgir incluso de un malentendido. Esa primera interacción quedó grabada en su memoria como un momento de aprendizaje y sorpresa. La viuda Apache comprendió que la vida podía presentar oportunidades de conexión de maneras que no siempre eran obvias, y que incluso en la desconfianza inicial podía surgir un respeto mutuo capaz de transformar la relación. El día siguiente amaneció con un cielo despejado y un sol cálido que iluminaba los campos alrededor del pueblo. La viuda Apache se levantó temprano, como de costumbre, y comenzó sus tareas diarias: encender el fuego, preparar un poco de desayuno y revisar su pequeño terreno. A pesar de la rutina, algo dentro de ella seguía recordando al ranchero del día anterior. Su actitud tranquila, su respeto por los límites y, sobre todo, su sinceridad habían dejado una impresión que no podía ignorar. Mientras barría el patio y organizaba sus herramientas, pensaba en la frase que ella misma había susurrado: «no me quites la ropa». Recordaba la sorpresa en los ojos del hombre y cómo había respondido sin enojo, con calma y paciencia. Esa reacción le había enseñado que no todos los extraños reaccionaban con agresión o burla, y que había personas capaces de respetar los límites de los demás. Esa idea le parecía extraña y, al mismo tiempo, reconfortante. Más tarde,
mientras recogía agua del río, notó que el ranchero estaba cerca, trabajando con su caballo. No parecía haber venido con intención de forzar nada, simplemente estaba realizando sus tareas diarias, pero su presencia despertó curiosidad en ella. Se quedó un momento observando desde la distancia, recordando cómo la conversación del día anterior había sido diferente a cualquier otra que había tenido con forasteros. No había juicios, ni prisas, solo palabras honestas y respetuosas. El ranchero, al notar que ella lo miraba, levantó la mano en un saludo sencillo. La viuda Apache lo devolvió con un leve gesto de cabeza, sin acercarse demasiado. Aún así, sentía un impulso de hablar, de compartir algo, aunque fuera mínimo. La sensación era nueva para ella, la idea de poder comunicarse con alguien sin miedo inmediato. Finalmente, decidió acercarse un poco más, manteniendo la distancia prudente. «Buenos días», dijo con voz firme pero tranquila. El ranchero respondió con la misma calidez, «Buenos días. Espero que hayas descansado bien». Era un intercambio simple, pero lleno de significado. Ambos sabían que aquel primer contacto del día podía ser el inicio de algo importante, pero ninguno estaba dispuesto a apresurarlo. Mientras caminaban juntos hacia el centro del pueblo, el ranchero comenzó a hablar de los desafíos de su vida reciente, compartiendo detalles que antes guardaba para sí mismo. Contó cómo había perdido ganado en una sequía y cómo eso lo había obligado a mudarse y empezar de nuevo. Sus palabras eran simples, pero transmitían una mezcla de honestidad y vulnerabilidad que sorprendió a la viuda Apache. Ella escuchaba atentamente, notando que, a pesar de su propia desconfianza, podía sentir empatía por alguien más. Ella decidió compartir también un poco de su historia, aunque de manera cautelosa. Habló de su esposo fallecido, de cómo había tenido que aprender a valerse sola y de los años de soledad que le habían enseñado a protegerse. Cada palabra estaba medida, no quería revelar demasiado, pero tampoco quería ocultar la verdad de su vida. El ranchero escuchaba sin interrumpir, mostrando paciencia y respeto, lo que le permitió hablar más abiertamente de lo que había esperado. A medida que caminaban, la conversación fluyó hacia temas más ligeros, la naturaleza, los animales del campo, los cambios de estación. La viuda Apache comenzó a notar detalles que antes no había apreciado, la manera en que él observaba a los animales, la forma en que hablaba con respeto de cada ser vivo, y cómo parecía encontrar belleza incluso en los momentos más simples. Esa atención al detalle le recordó su propia relación con la tierra y los animales, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien podía entender su mundo. El ranchero, notando que ella se sentía más cómoda, comenzó a hacer preguntas sobre su día a día y sus tareas. No eran preguntas indiscretas ni invasivas, sino simples curiosidades que mostraban interés sin presión. Ella respondió con cuidado, pero con una sinceridad creciente. Cada respuesta parecía estrechar un poco más el vínculo entre ellos, y aunque aún existía cautela, la desconfianza inicial comenzaba a transformarse en curiosidad y apertura. Llegaron a un pequeño claro cerca del río, un lugar donde ambos podían detenerse sin sentirse observados. La viuda Apache se sentó en una roca, dejando que el cesto de verduras descansara junto a ella. El ranchero se sentó a cierta distancia, manteniendo su espacio, y comenzaron a hablar sobre sus recuerdos de infancia. Él habló de su familia, de los valores que le habían enseñado y de cómo la pérdida le había enseñado a apreciar los pequeños momentos. Ella, por su parte, recordó historias de su propio pasado, de momentos felices junto a su esposo y de las lecciones que había aprendido de la vida en el campo. La conversación se volvió más profunda a medida que compartían sus emociones y pensamientos. La viuda Apache comenzó a notar que podía confiar en él, que sus palabras no contenían engaño ni intención de aprovecharse. Esa confianza inicial era frágil, pero real, y por primera vez en años, se sintió comprendida por alguien que no pertenecía a su familia ni a su comunidad inmediata. El sol comenzó a bajar, tiñendo el cielo de tonos cálidos mientras la brisa fresca del río acariciaba sus rostros. La viuda Apache observó cómo él miraba el agua reflejada y notó un gesto de reflexión en su rostro.
Era un hombre que, al igual que ella, había aprendido de la vida y sabía valorar los momentos simples. Esa conexión silenciosa, basada en experiencias compartidas y respeto mutuo, era algo nuevo para ambos. Mientras el cielo se oscurecía, ella se permitió hacer una pregunta que había estado guardando: ¿nunca sentiste miedo de acercarte a extraños? El ranchero sonrió suavemente y respondió: claro que sí, muchas veces. Pero aprendí que la paciencia y la sinceridad pueden abrir puertas donde la prisa y la desconfianza solo crean muros. Sus palabras resonaron en ella de manera profunda, recordándole que su propio miedo no tenía que ser un obstáculo para encontrar conexión y comprensión. Pasaron los minutos y, aunque el silencio volvió a instalarse, ya no era incómodo. Ahora había un entendimiento tácito entre ellos, un reconocimiento de que ambos podían compartir espacio y palabras sin necesidad de apresurarse. Cada gesto, cada mirada, cada respiración era parte de un diálogo silencioso que fortalecía la confianza que estaba creciendo. La viuda Apache, por primera vez, sintió que podía bajar un poco sus defensas sin comprometer su seguridad. No era una apertura total, sino un primer paso, una manera de permitir que alguien mostrara respeto y consideración sin invadir su mundo. Esa sensación de control y respeto mutuo era nueva, y la hacía sentir más ligera, más segura, incluso esperanzada. Finalmente, cuando la oscuridad comenzó a cubrir todo el claro, decidieron regresar a sus casas. Caminaron juntos, manteniendo la distancia necesaria, pero con una nueva comprensión entre ellos. La viuda Apache notaba que, aunque aún no podía confiar completamente, había comenzado a ver al ranchero como alguien digno de respeto y atención. Por su parte, él entendía que la paciencia era crucial y que cada pequeño gesto contaba más que cualquier promesa o palabra apresurada. Esa noche, mientras la viuda Apache cerraba la puerta de su cabaña y se sentaba frente al fuego, reflexionó sobre lo ocurrido. La conversación del día había sido simple en palabras, pero profunda en significado. Había aprendido que la sinceridad, la paciencia y el respeto podían transformar un malentendido en un primer paso hacia la confianza. Y aunque aún había cautela, había también una chispa de curiosidad y apertura que no había sentido en años. Mientras el viento nocturno acariciaba su rostro desde la ventana, pensó en cómo un encuentro inesperado podía cambiar la percepción de alguien sobre el mundo. Lo que había comenzado como un momento de tensión y desconfianza se estaba convirtiendo en algo mucho más grande, la posibilidad de una relación basada en respeto, empatía y comprensión mutua. El ranchero, por su parte, regresó a su hogar sintiendo que había dado un paso importante. La viuda Apache era una mujer fuerte, independiente y cautelosa, y él comprendía que debía seguir mostrando paciencia y respeto para que la confianza creciera. Cada palabra que había compartido y cada gesto que había mostrado eran pequeños hilos que comenzaban a tejer una conexión silenciosa pero significativa. El día terminó con una sensación de calma y posibilidad. Ninguno de los dos sabía exactamente hacia dónde llevaría esta relación, pero ambos sentían que había algo valioso naciendo de la honestidad y la consideración mutua. La frase "no me quites la ropa" ya no solo era un aviso, era un recordatorio de límites y de respeto, y también la puerta a una nueva forma de entendimiento y comunicación. Los días siguientes trajeron consigo una rutina inusual para la viuda Apache. Siempre había vivido en un ritmo solitario, marcado por la necesidad de cuidar su terreno, sus animales y su hogar. Pero desde el encuentro con el ranchero, algo había cambiado dentro de ella. Cada vez que veía su figura a lo lejos, una mezcla de curiosidad y cautela recorría su cuerpo. No era una sensación que reconociera fácilmente, pero tampoco quería ignorarla. El ranchero, por su parte, se había acostumbrado a su presencia con respeto y discreción. Cada encuentro era breve y sencillo, pero cargado de significado. No intentaba forzar conversaciones largas ni invadir el espacio de la viuda. Simplemente estaba allí, disponible y atento, mostrando que podía ser confiable. Esa constancia silenciosa era algo que comenzaba a derribar lentamente las barreras de desconfianza que ella había construido con el tiempo.
Un día, mientras ella revisaba su pequeño terreno, notó que él estaba cerca, cuidando de su caballo. Sin decir palabra, se acercó y lo saludó con un leve gesto de mano. Él respondió con una sonrisa, suave y tranquila, como si la simple presencia del otro fuera suficiente para compartir un momento sin necesidad de palabras. Esa simple interacción le recordó que no todos los encuentros requerían dramatismo o tensión, a veces, la presencia tranquila de alguien podía ser más significativa que cualquier conversación larga. Decidieron caminar juntos hasta el arroyo cercano, donde los días anteriores habían compartido silencios y palabras. Esta vez, sin embargo, la conversación comenzó a profundizarse. La viuda Apache empezó a hablar de los recuerdos de su esposo, de cómo habían construido juntos la pequeña cabaña y cómo había aprendido a valerse sola después de su pérdida. Sus palabras eran cuidadosas, pero honestas, y el ranchero escuchaba atentamente, sin interrumpir ni juzgar. Él, a su vez, compartió más de su propia vida, historias de sus días de trabajo en ranchos lejanos, de la dificultad de mantener animales durante sequías, y de los momentos en que había sentido que todo estaba perdido. No eran relatos exagerados ni dramáticos, eran simples historias de lucha y aprendizaje, contadas con sinceridad. La viuda Apache comenzó a darse cuenta de que, a pesar de sus diferencias, ambos habían enfrentado desafíos similares, y eso creaba un terreno común inesperado entre ellos. Mientras caminaban, notaron detalles que antes habían pasado desapercibidos, las flores silvestres al borde del camino, el sonido del río al pasar sobre las piedras, el vuelo de un pájaro que cruzaba el cielo. Estos pequeños detalles, aparentemente triviales, se convirtieron en elementos que fortalecían la conexión entre ellos. La viuda Apache, que siempre había estado atenta a la naturaleza, comenzó a disfrutar de la compañía del ranchero sin sentir que su espacio estaba siendo invadido. En un momento, se detuvieron a descansar bajo un árbol grande. La sombra cubría el suelo y el sonido del agua del arroyo creaba un ambiente tranquilo. La viuda Apache apoyó su cesto a un lado y miró al ranchero, notando cómo él también parecía relajado en su presencia. Fue entonces cuando se dio cuenta de algo importante: podía confiar en alguien sin perder su independencia. No era una confianza ciega, sino una confianza basada en respeto, paciencia y sinceridad. Hablaron sobre sus sueños y sus aspiraciones, algo que ella rara vez compartía con alguien fuera de su familia o comunidad. La viuda Apache confesó que, aunque su vida estaba llena de responsabilidades, aún tenía deseos que no había podido cumplir, pequeñas metas y anhelos que guardaba para sí misma. El ranchero escuchó con atención, validando sus sentimientos sin emitir juicios. Esa actitud la hizo sentirse comprendida de una manera que no había experimentado en mucho tiempo. Cada día que pasaba, la rutina compartida fortalecía su vínculo. No había prisas, ni expectativas, solo momentos compartidos de forma natural. La viuda Apache comenzó a notar cambios en sí misma, su sonrisa aparecía con más frecuencia, sus pasos eran menos tensos, y su mente podía permitirse relajarse en presencia del ranchero. La sensación de estar acompañada sin sentirse invadida era nueva, y le enseñaba que la soledad no siempre significaba aislamiento absoluto. El ranchero, consciente de la delicadeza de la situación, nunca cruzaba límites. Comprendía que la confianza se construía lentamente, con gestos simples y consistentes. Cada vez que ella hablaba, él escuchaba; cada vez que ella dudaba, él respetaba su espacio. Esa constancia silenciosa era más poderosa que cualquier palabra, y la viuda Apache comenzaba a valorarla profundamente. Un día, mientras recogían agua juntos en el arroyo, la viuda Apache rompió un silencio que se había instalado. «Nunca pensé que alguien pudiera comprenderme tan rápido», dijo con voz baja, pero sincera. El ranchero la miró con respeto y respondió: «No es cuestión de rapidez, sino de estar dispuesto a escuchar y respetar lo que otros sienten. No todos lo hacen». Sus palabras resonaron en ella, recordándole que la paciencia y la consideración podían crear conexiones auténticas donde antes solo había desconfianza. La relación continuaba creciendo de manera natural.
La viuda Apache comenzó a confiar en que podía compartir pequeños detalles de su vida diaria sin miedo. Mostró al ranchero cómo cuidaba sus animales, cómo organizaba su cabaña y cómo recolectaba los alimentos del campo. Él, a su vez, compartía sus métodos de trabajo, pequeñas herramientas y consejos prácticos que podían ayudarla. Cada intercambio era una oportunidad para aprender del otro y fortalecer el vínculo. Pasaron semanas en las que la presencia del otro se convirtió en parte de la rutina. Los vecinos comenzaron a notar que la viuda Apache parecía más tranquila, más abierta a pequeñas interacciones. Aunque nadie intervenía directamente, el cambio era evidente, la mujer fuerte y cautelosa estaba empezando a abrir su corazón, lentamente, sin perder su esencia ni su independencia. Un día, mientras trabajaban juntos en el campo, un accidente menor ocurrió, un animal se soltó y corrió hacia la cerca. Sin pensarlo, la viuda Apache reaccionó rápidamente, pero el ranchero estaba allí para ayudarla. La coordinación de sus acciones fue perfecta y ambos rieron después del susto. Ese pequeño momento de cooperación y camaradería reforzó la confianza mutua y les recordó que podían apoyarse el uno al otro sin perder respeto ni independencia. La noche que siguió a ese día fue tranquila, y mientras la viuda Apache se sentaba frente al fuego en su cabaña, recordó los momentos compartidos. La presencia del ranchero ya no era una amenaza ni una incomodidad, era un recordatorio de que la vida podía ofrecer compañía y comprensión sin poner en peligro la autonomía personal. Esa comprensión silenciosa creció con cada interacción, con cada palabra y gesto respetuoso. La viuda Apache empezó a permitir que pequeñas rutinas diarias fueran compartidas, la preparación de la comida, la recolección de agua y las caminatas por los campos cercanos. Cada momento reforzaba la idea de que podía confiar en alguien más y que la relación podía crecer de manera natural y segura. No había prisa ni expectativas, solo un respeto mutuo que comenzaba a construir algo sólido. El ranchero también se dio cuenta de que la relación era especial. Nunca había encontrado a alguien con tanto carácter, independencia y fuerza, pero al mismo tiempo capaz de abrirse lentamente a la confianza. Cada día que pasaba, su respeto por la viuda Apache crecía, y comprendía que la paciencia y la sinceridad eran las claves para fortalecer su vínculo. Al final de cada jornada, ambos regresaban a sus hogares con una sensación de satisfacción tranquila. La viuda Apache, que había comenzado a desconfiar incluso de su propia sombra, ahora sentía que podía compartir momentos sin perder control sobre su vida. El ranchero, por su parte, aprendía que la verdadera conexión no se apresura, se construye con cuidado, respeto y atención a los detalles. Los días continuaron, y cada encuentro era un paso más en la construcción de un lazo silencioso pero fuerte. Lo que había comenzado como un malentendido se transformaba lentamente en confianza. La frase "no me quites la ropa", que alguna vez fue un susurro de advertencia, ahora representaba los límites respetados y la apertura gradual hacia la comprensión y la amistad. Esa conexión silenciosa, basada en la paciencia y el respeto mutuo, les enseñó a ambos que la vida podía ofrecer segundas oportunidades, incluso después de pérdidas y soledad prolongada. Aprendieron que la verdadera cercanía no requiere prisas ni dramatismo, solo la disposición de escuchar, entender y valorar al otro. La vida en el pequeño pueblo continuaba con su ritmo constante, marcado por los amaneceres naranjas y los atardeceres cálidos que iluminaban los campos. La viuda Apache seguía cumpliendo sus tareas diarias, cuidando de sus animales y su terreno, pero algo dentro de ella había cambiado. Ya no caminaba con la misma cautela que antes, había aprendido a permitir que la presencia del ranchero se integrara de manera natural en su rutina. La confianza que habían construido lentamente comenzaba a reflejarse en su manera de moverse y en la forma en que enfrentaba cada día. El ranchero, por su parte, se sentía cada vez más cómodo en su presencia. Comprendía que la relación no se basaba en palabras grandiosas ni gestos dramáticos, sino en la constancia, el respeto y la atención a los detalles. Cada encuentro, cada conversación y cada pequeño gesto habían creado un vínculo silencioso pero sólido, una confianza que no necesitaba ser forzada ni apresurada. Una tarde,
mientras caminaban juntos por un sendero bordeado de arbustos y flores silvestres, el sol comenzaba a bajar y el cielo se teñía de tonos naranjas y violetas. La viuda Apache llevaba un cesto con verduras recién recolectadas y el ranchero caminaba a su lado, manteniendo la distancia que ella necesitaba para sentirse cómoda. Ambos estaban acostumbrados a estos paseos compartidos, donde las palabras eran pocas pero cargadas de significado. Es extraño cómo la vida puede cambiar de un día para otro, dijo ella, rompiendo el silencio con una voz tranquila pero reflexiva. Él la miró, curioso, y esperó a que continuara. Nunca pensé que podría confiar en alguien así, después de todo lo que he pasado, agregó, sin mirar directamente al ranchero, pero con sinceridad en cada palabra. El ranchero sonrió suavemente y respondió, la confianza no siempre llega rápido. A veces, hay que dar pequeños pasos y respetar los tiempos. Lo importante es que estamos aquí, juntos, caminando el mismo camino, sin apresurarnos. Sus palabras resonaron en ella con fuerza. Era la confirmación de lo que ya sentía, que podía confiar en alguien sin perder su independencia ni su fortaleza. A medida que caminaban, comenzaron a hablar de planes simples pero significativos. La viuda Apache mencionó que quería arreglar una cerca que estaba dañada y cuidar mejor de sus animales, y él ofreció su ayuda de manera sencilla, sin imponer nada. Cada propuesta era respetuosa, sin presiones, y eso fortalecía aún más la relación. No se trataba de un romance apresurado ni de una dependencia emocional, era una conexión basada en respeto, compañía y apoyo mutuo. Durante las semanas siguientes, ambos trabajaron juntos en las tareas del campo, compartiendo responsabilidades y aprendiendo el uno del otro. La viuda Apache comenzó a notar que podía delegar pequeñas tareas sin sentir que estaba perdiendo control sobre su vida. Por su parte, el ranchero entendía que su papel no era reemplazarla ni cambiarla, sino acompañarla y ofrecer apoyo cuando fuera necesario. Esa comprensión silenciosa se convirtió en la base de una relación sólida y genuina. Un día, mientras reparaban una cerca, un accidente menor ocurrió, un animal se soltó y corrió hacia el río. Ambos reaccionaron rápidamente, coordinando sus movimientos sin necesidad de palabras. La acción conjunta fue natural, fluida, y después de asegurarse de que el animal estuviera a salvo, se miraron y rieron. Esa pequeña experiencia les recordó que podían confiar el uno en el otro en momentos de dificultad, y que esa confianza era más fuerte que cualquier miedo pasado. Las noches comenzaron a ser momentos de reflexión y tranquilidad. La viuda Apache, que antes pasaba sus tardes en silencio, ahora se sentaba frente al fuego pensando en cómo su vida había cambiado gracias a la presencia del ranchero. No se trataba solo de compañía, sino de la sensación de seguridad y respeto que él traía consigo. Por primera vez en años, sentía que podía compartir su mundo sin comprometer su autonomía ni sus principios. El ranchero, por su parte, encontraba en la viuda Apache una fuerza y una independencia que admiraba profundamente. Cada día aprendía algo nuevo sobre su manera de enfrentar la vida, su fortaleza interior y su capacidad de cuidar de todo lo que le importaba. Comprendía que su papel no era dominar ni cambiar, sino apoyar y caminar junto a ella, respetando sus tiempos y decisiones. Un día, mientras descansaban bajo un árbol al borde del río, la viuda Apache habló sobre sus sueños. Habló de pequeños deseos que había guardado durante años, mejorar su terreno, cuidar de sus animales de manera más eficiente y vivir con tranquilidad sin depender de nadie. El ranchero escuchó con atención, validando sus sentimientos y ofreciendo ideas prácticas, pero sin imponer nada. Esa actitud consolidó aún más la confianza que había crecido entre ellos. Con el tiempo, la viuda Apache comenzó a abrirse más. Compartía historias de su pasado, recuerdos de su esposo y enseñanzas que había aprendido de la vida. Cada relato era escuchado con respeto y atención por el ranchero, que valoraba cada palabra. Esa escucha activa les permitió crear un vínculo profundo, basado en la comprensión y la empatía mutua. La relación alcanzó un punto de armonía. La frase que alguna vez fue un susurro de advertencia, "no me quites la ropa",
se convirtió en un símbolo de respeto y límites bien entendidos. Ya no era un recordatorio de desconfianza, sino un testimonio de la capacidad de ambos para reconocer los límites del otro y construir una relación sana y respetuosa. Los vecinos comenzaron a notar el cambio en la viuda Apache. Su semblante, antes tenso y reservado, ahora mostraba tranquilidad y seguridad. Había aprendido que permitir la cercanía de alguien no significaba perder control, sino ganar compañía, apoyo y comprensión. El ranchero se convirtió en un compañero silencioso pero constante, un testimonio de que la paciencia y el respeto podían transformar incluso las relaciones más desconfiadas. Una tarde, mientras caminaban hacia el pueblo, la viuda Apache reflexionó sobre todo lo ocurrido. Recordó la primera vez que susurró aquellas palabras de advertencia y cómo, en lugar de provocar conflicto, habían abierto la puerta a algo inesperado. La vida, pensó, tenía la manera de sorprender con personas que respetaban y entendían, incluso cuando uno ya no esperaba nada nuevo. El ranchero, percibiendo su reflexión, dijo con suavidad, lo importante es que aprendimos a caminar juntos, sin apresurarnos y respetando cada paso. La viuda Apache sonrió, entendiendo que esa frase resumía todo lo que habían construido, confianza, respeto y comprensión mutua. No era una relación perfecta, pero era genuina y sólida, y eso era suficiente. Los días continuaron pasando, y la rutina compartida se volvió un recordatorio constante de que podían confiar el uno en el otro. Cada tarea realizada juntos, cada momento de conversación o silencio compartido, fortalecía un lazo que ya no necesitaba palabras para definirse. La presencia del otro se volvió parte natural de la vida diaria, una compañía sin condiciones ni exigencias. Con el tiempo, la viuda Apache comenzó a sentirse más ligera, más segura y más abierta a los pequeños placeres de la vida. Ya no caminaba con la tensión de quien teme ser invadido o traicionado, su mundo había encontrado equilibrio entre independencia y compañía. Por su parte, el ranchero también había aprendido a valorar la paciencia, la escucha y la importancia de respetar los tiempos del otro. Finalmente, una tarde tranquila, mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas, ambos se sentaron frente al río, contemplando el reflejo de los colores cálidos en el agua. No hicieron falta palabras. Todo lo que habían vivido juntos, cada pequeño gesto y cada conversación, estaba presente en la quietud del momento. La viuda Apache comprendió que la vida podía ofrecer conexiones profundas y auténticas incluso después de pérdidas y años de soledad. El ranchero, a su lado, también entendió que la confianza y el respeto mutuo eran más valiosos que cualquier declaración apresurada o gesto dramático. Habían encontrado algo más importante, un vínculo basado en comprensión, apoyo y paciencia, capaz de resistir cualquier desafío que pudiera surgir en el futuro. Esa noche, mientras la viuda Apache regresaba a su cabaña, se permitió un suspiro de satisfacción. La frase que una vez fue un susurro de miedo había dejado de ser un recordatorio de desconfianza. Ahora simbolizaba todo lo que podían lograr juntos respetando sus límites y su independencia. La vida, pensó, podía cambiar de maneras inesperadas, y a veces, los encuentros más inesperados traían consigo las lecciones más valiosas. El ranchero regresó a su hogar con una sensación similar. La relación había evolucionado desde la cautela inicial hasta un entendimiento profundo y silencioso. Cada día juntos reforzaba la idea de que la paciencia, la honestidad y el respeto podían transformar un malentendido en un vínculo significativo y duradero. Así, la viuda Apache y el ranchero continuaron sus vidas, cada uno manteniendo su independencia, pero compartiendo momentos de compañía, confianza y respeto. Habían aprendido que las relaciones genuinas no se construyen con prisa ni exigencias, sino con gestos simples, comprensión y la disposición de escuchar al otro. El pueblo, testigo silencioso de sus encuentros, comenzó a reconocer la transformación de ambos. La mujer que una vez caminaba sola, con desconfianza en cada paso, ahora se movía con seguridad y serenidad, acompañada de alguien que respetaba su mundo y su historia. El hombre que llegó como un extraño,
paciente y atento, se convirtió en un compañero confiable y constante, demostrando que la verdadera conexión no necesita palabras grandiosas, solo acciones sinceras y respetuosas. La historia de la viuda Apache y el ranchero se convirtió en un ejemplo de cómo la paciencia, el respeto y la empatía podían transformar relaciones, derribar barreras y construir vínculos auténticos, incluso cuando todo parecía indicar lo contrario. Y así, la vida siguió su curso, con ambos caminando juntos, respetando sus límites y compartiendo la compañía que habían aprendido a valorar profundamente.